Toda práctica artística implica un riesgo, un juego con el vértigo, intuir el camino pero desconocer su desenlace. Durante 10 años, la Cátedra Bergman ha apostado por la experimentación como centro de sus procesos, desarrollando proyectos donde los universitarios y la comunidad artística pueden poner a prueba los lenguajes cinematográficos y teatrales, jugar con las convenciones y compartir una mirada tan crítica como certera sobre la sociedad que habitamos. Los cortometrajes resultado de esta ecuación detonan nuevas lecturas sobre viejos problemas, la desigualdad, la violencia, la inequidad de género o los abusos del poder son tan solo un puñado de los temas que estos materiales nos invitan a examinar, a conversar desde otros ángulos y seguir pensando. ¿Qué puede significar hoy en día lo experimental? En una época donde los límites parecerían haberse rebasado hace tiempo, ¿qué queremos decir cuando hablamos de una propuesta radical? Quizá en la actualidad la apuesta no está en la ruptura sino en el compromiso. ¿Qué podría realmente deslumbrarnos? ¿Acaso hay algo en el encuentro entre la estética y la política que se parezca a la esperanza? My name is Travis Wilkerson, and I'm a documentary filmmaker and a teacher of filmmaking, and I'm presently based in Singapore. I've been making films for 25 years now, and my films are all generally about the same thing. They're about history. They're about how that history makes sense now. They're about how that history was constructed, what was negated, what was erased, what acts of violence have played a role in creating political power, and what is the relationship of narrative to political power. And so I was very, very honored to be able to participate in this project, which was the attempt by a group of Latin American filmmakers to wrestle with, to grapple with the legacy of Tlatelolco. How could we produce work now that spoke to those events, but also spoke to our present, that meant something now, that didn't simply take historical events and lock them in the past, but connected them to the present, and therefore extend that connection into the future? That was our goal. We were extremely fortunate to be able to work with Cátedra Ingmar Bergman, as well as Filmoteca UNAM, who gave us an amazing opportunity, a set of prompts, resources, and ideas. Filmoteca UNAM gave us a set of images to work with, and they gave us those images on 16mm film, which is a very rare treat. And so I had the notion that part of our process of trying to imagine how this particular set of films would be produced and reflect on those historical events, and to step outside of the sort of stereotypical traditional discourse on these sorts of things, was to think about the physicality of the film strip itself. And it struck me that oftentimes depictions of violence are inadequate to help us understand that violence. And so I proposed, and the filmmakers who were involved embraced, the notion that we could embody that violence, that we could reenact that violence upon the film strips itself. And through that process of embodying the violence, we might be able to express something more profound about the legacy of that violence and its relationship to power, and its relationship to narrative, and its relationship to the present, and its relationship to the future. So that's what our goals were. The resulting films were more remarkable, more eloquent, and more insightful than I could have possibly imagined. I was very, very honored to be a part of it. And we're going to look at one of those films today. Nací en 1980. No viví el auge de los movimientos estudiantiles ni la matanza de Tlatelolco. Le escribí a mis padres y les pedí que me contaran cómo lo habían vivido ellos. Mi padre fue el primero en responder. Él tuvo poco acceso a la información del 68 porque se encontraba como interno en la escuela médico-militar. En cambio, sí recuerda el halconazo o la masacre del jueves de Corpus.
Hola, soy Iliana Pichardo. Yo soy Facundo Torrieri, somos codirectores del cortometraje Los Aparecidos. Nuestro proceso creativo comenzó con la premisa de trabajar con lo que teníamos a mano. Lo que teníamos a mano era el archivo fílmico que nos entregó la Filmoteca de la UNAM, que fue increíble tener ese material y tener la posibilidad de intervenirlo. Por otro lado, todo apuntaba a que teníamos como que explorar por mi lado familiar, porque Facundo es de Argentina y pues él vivió sus propios acontecimientos históricos durante la dictadura. Entonces, a lo que podíamos recurrir era al archivo familiar que encontré en Super 8, de la casa de mis papás, y pues también empezamos a explorar, entrevistar a mis padres, a mi abuela, y después aparecieron un par de amigos que justo tenían anécdotas que encajaban muy bien con lo que estábamos construyendo. Y por otro lado, también habíamos leído recientemente un discurso de una juez del Brasil que hablaba de cómo se habrían construido los derechos civiles y decía que no se habían obtenido en las cortes o los parlamentos, sino en los campos de batalla con los gritos y el sudor de la gente, ¿no? Entonces, nos gustó eso por hacer referencia a estas voces ausentes, a estos desaparecidos, pero hacer como hincapié en que el carácter verdaderamente humano se desarrolla en lo colectivo y es en esta colectividad que puede seguir manteniéndose viva una voz que lucha por obtener derechos civiles, ¿no? Por eso le pusimos a nuestro cortometraje Los Aparecidos, haciendo referencia a todas las voces que continúan la lucha, que pudo haber sido desde el 2 de octubre o antes hasta la fecha. A mí personalmente me interesa resaltar el aspecto del taller, en la inspiración, en el proceso creativo, el aspecto de trabajar en un taller experimental, donde se hizo un trabajo colectivo, donde se trabajó de modo grupal, viendo un montón de contenidos inspiradores de la mano de Travis Wilkerson, y estos contenidos inspiradores realmente nos marcaron y nos movieron un poco a lo que finalmente terminamos haciendo. Y en este sentido también el otro aspecto fundamental del taller experimental fue la intervención del material, porque en esta intervención del material, como decía un poco Travis, interrogamos la imagen y no llevamos la violencia a una línea argumental necesariamente, aunque está presente, pero no se trataba en este caso de algún modo de representar la magnitud de la violencia desde el argumento, sino dejar que la violencia se manifieste a través de la intervención del material. Y es algo increíble porque al intervenir un material de archivo y obtener toda esta destrucción que procede de rayar, enterrar el material, que termina siendo un resultado que uno no controla completamente, finalmente cuando nos reencontramos con el material estaba ahí esa carga emocional que de algún modo reflejaba el proceso histórico también. Entonces creo que esto queda también como una forma de recordar algo que también decía Travis en una conferencia, que es que si uno quiere decir cosas nuevas o darle una nueva mirada a la realidad, también tiene que encontrar formas nuevas de hacerlo. Y esto está en los talleres experimentales, y esto es algo que debemos rescatar. The film that we will be looking at today is called The Appeared, or The Unmissing. And it's by two filmmakers, Iliana and Facundo, who I will refer to on a first name basis because I think of them as friends. I think of them as comrades. And they produced a remarkable film for a number of reasons. As I already mentioned, it is a beautiful embodiment of a set of physical actions that occurred at Tlatelolco. But instead of simply reenacting that violence and embodying that violence, it narrativizes it in a crucial new way through the use of oral history. And that oral history is shared from one generation to another, and then spoken
by a young person now, the filmmaker. That set of actions to understand the physical embodiment of that violence and to understand the ways in which that violence is handed down and a narrative is handed down from a grandparent to a parent to an uncle to a friend is the way that we understand the relationship of narrative to power. It's an extremely important expression. So this remarkable film, which is one of the most striking examples of experimental documentary practice that I've seen in the last several years, in which I was very, very honored to participate in any small way as a mentor to, is a much better articulation of the set of concerns of the workshop than I could possibly express. So let's watch the film. Nací en 1980. No viví el auge de los movimientos estudiantiles ni la matanza de Tlatelolco. Le escribí a mis padres y les pedí que me contaran cómo lo habían vivido ellos. Mi padre fue el primero en responder. Él tuvo poco acceso a la información del 68 porque se encontraba como interno en la escuela médico-militar. En cambio, sí recuerda el halconazo o la masacre del jueves de Corpus. Mi padre tenía 25 años. Cursaba el primer año del internado rotatorio en el Hospital Central Militar. El 10 de junio de 1971 yo estaba de guardia. Por la noche, a través del voceo interno, nos citaron a todos en el servicio de urgencias. De pronto comenzaron a llegar ambulancias y en camillas bajaron a muchos varones, jóvenes todos, y vestidos de civil. Los jóvenes que llegaban al hospital eran de dos categorías. Unos estaban identificados con un brazalete y después supe que eran llamados halcones. Los jóvenes sin identificación eran estudiantes. Después de estos hechos, fui invitado a una comida en un rancho. En la comida estaba un oficial que había participado en esa refriega como halcón, y me contó con detalle la forma como habían sido entrenados para el combate en el campo militar. El que los entrenó fue un personaje llamado Sobek. Actuaba en el espectáculo como escapista, y tenía una técnica llamada combateca, que fue la que les enseñó. Mi madre escribió después. Me dijo: retomando nuestra conversación con relación al movimiento del 68, te platico que tenía 15 años. Mis días transcurrían entre Ciudad Universitaria y la Nacional de Educadoras donde estudiaba. Recuerdo que un día nos encontramos dentro de una nube de humo y nuestros ojos empezaron a llorar y arder. Fue horrible ver cómo todos corríamos en estampida. En ese año hubieron huelgas, paros, motines. Con relación a involucrarme en el movimiento o no, en aquel tiempo mis papás no me permitían que viera las noticias. Mi educación era muy rígida. Aunque todavía hay muchas injusticias, nada se compara a lo que vivimos quienes fuimos adolescentes a finales de los 60. Aquellos jóvenes abrieron una brecha para lo que hoy vivimos en términos de libertad y derechos. En una llamada mi madre me mencionó también que mi abuelo, abogado militar, había sido amigo de Luis Gutiérrez Oropeza y que para el cumpleaños de su hijo le había regalado una moto para quedar bien con el general. Mi madre cuenta que ya de viejo, el general Oropeza le confesó a mi abuelo que él había dado la orden de disparar contra los estudiantes. En 2002, Gutiérrez Oropeza, el hombre que siempre estaba detrás del presidente, fue el primer militar en comparecer ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado. Con más de 80 años, recibió el interrogatorio en su casa de la Ciudad de México
postrado en un sillón, junto con una enfermera, su abogado y su hijo. ¿Quién dio directamente la orden a los oficiales del Estado Mayor Presidencial de presentarse armados y vestidos de civil en Tlatelolco para disparar contra la multitud? El general no respondió a ninguna de las 36 preguntas de la Fiscalía. Las ausencias, desaparecer, desaparecer, las ausencias, desaparecer, las ausencias, desaparecer, las ausencias. Los derechos se han conseguido con la carne de la gente. ¿O creías que se logra en los tribunales y parlamentos? Hay que salir a caminar. La tierra es nuestra. Nosotros somos los aparecidos. ¿Qué llena el vacío que deja un cuerpo? ¿Con qué colmamos su ausencia? La memoria sirve para construir asideros ante la desgracia. La agitación social es la necesaria respuesta ante la injusticia. Ante el silencio, las voces de quienes sobreviven. Ante la masacre, la vida. Ante el dolor y el crimen, la humanidad de la exigencia y la posibilidad de transformación. Frente a la desaparición, siempre estarán los aparecidos. As part of this process, I've been asked to ask a question to Ileana and Facundo about the making of their film. We've talked about it a great deal already, so none of these questions will be entirely new to me or mysterious to me. But watching the film again and being, as I said, having great admiration for the film, I was struck by the relationship of oral history to the fundamental kind of structure of the film. And so that would be the question that I would ask of the two filmmakers, is what was their approach to how to resurrect that narrative through asking their parents, asking others that they knew, and then what was their decision-making process about expressing that through a singular voice? Because all of that is very interesting to me, and I'd love to know what their process was at arriving at that very eloquent solution. En relación a la pregunta de Travis, esta necesidad de una voz narrativa la tuvimos desde el principio porque sentíamos que teníamos que unificar un montón de materiales muy diversos entre sí, por un lado, y también porque queríamos que sea un material fuerte, es decir, que lo que queríamos decir en el corto llegase con fuerza. Y creo que la decisión como más importante para llegar a encontrar esta voz fue el recurso de la epístola, no llegar a hacer una entrevista tradicional a mis padres, por ejemplo, sino que redactamos un cuestionario que se los mandamos y ellos pues nos escribieron las respuestas. Y creo que esta decisión fue muy buena porque a ellos les dio como una posibilidad creativa que de otra forma quizás se vería coartada frente a una cámara. Entonces dieron como muchos detalles de cosas que pues nunca me habían contado, ¿no? Entonces eso fue muy bueno. Y por el lado del espectador, también sentíamos que al poner a una persona a cuadro, el espectador lo que ve es a un personaje con una voz y ve, o sea, una presencia. Y justo lo que nosotros queríamos era no representar la voz de la presencia, sino de la ausencia. Entonces, fue más bien como encontrar la forma de darle voz a un momento. Mi familia, mis padres, mi abuela no fueron agentes activos de la lucha, pero me parecía importante también como mostrar la realidad como si fuera un prisma que muestra distintos lados de lo que también estaba sucediendo en ese momento, porque bueno, hemos visto mucho sobre el 68,
pero que tanto hemos visto otros ángulos que también aparecían en esos momentos, ¿no? Otras apreciaciones, otros puntos de vista. Entonces esta única voz que al final queda, que es a la que hace referencia Travis, es totalmente así. Es esta voz que soy yo misma, que se embarca como en un viaje a tratar de adentrarse como en su historia familiar, en su propio archivo, y tratar de llegar a comprender algo, ¿no? Entonces, es en este viaje que creemos que el espectador puede conectar desde su propia experiencia para repensar y recrear un hecho histórico que a la vez lo haga insertarse dentro de la historia, en este caso con lo que sucedió el 2 de octubre. It is my great honor now to introduce Mariana Gándara, who is the coordinator of Cátedra Bergman. The work she's been doing there is remarkable. She's continued upon an impressive legacy, but she's added very, very beautiful new elements to it, and her expertise within elements of performance and dance, theater, as well as the cinema, has really created a place of intersection of some of the most dynamic and interesting work being done in all of those fields in Latin America today. So it is my great honor to introduce Mariana Gándara. Creo que lo que Ileana y Facundo logran en Los Aparecidos es algo muy importante. A final de cuentas, no solamente están haciendo un trabajo con el archivo histórico de la Filmoteca de la UNAM, sino que están generando este diálogo con su propio acervo, con las películas familiares, con el álbum de fotografías y con todas estas pequeñas historias orales también, que cuando empiezan a engarzarse, demuestran cómo estas pequeñas historias terminan por construir el fenómeno histórico del 68. Y desde dónde es que este fenómeno fue visto en su momento y cómo es que ahora, 3 generaciones después, lo leemos. Y hay una pregunta que a mí me parece central en lo que propone el cortometraje, que es dónde se construyen los derechos. Y pensar que se construyen en los aparecidos, en los que aquí seguimos, en quienes han luchado y quizá han dado su vida para que estos derechos existan, y quienes aquí estamos ahora y tenemos la labor de seguir construyéndolos. Creo que es un cortometraje que es muy claro, muy duro, contundente en su tesis, pero finalmente también muy esperanzador. Creo que cada vez que uno organiza una de estas posibilidades, está buscando provocar diálogo, provocar encuentro, y creo que algo que a mí me fascina, siempre estando, digamos, en el tras bambalinas de lo que sucede en una práctica experimental, es darme cuenta de cómo lo que yo pensaba que iba a suceder es rebasado con creces gracias al talento y la disposición de quienes hacen posibles estas prácticas experimentales, de las y los concursantes, así como de las y los tutores. Y en particular, estas prácticas experimentales que hacemos en colaboración con la Filmoteca, con DocsMX, con Arcadia, tienen un carácter, creo, que las vuelve singulares, porque trabajan a partir de archivo documental, que en este país durante muchísimo tiempo se nos hizo pensar que lo que había en términos de una historia documental era una historia oficial y por lo tanto era una verdad histórica. Creo que lo que sucede con esta práctica en particular es que permite que nuevas generaciones miren lo que durante mucho tiempo se consideró como la verdad y construyan un nuevo relato. Y esta crítica joven me parece que genera algo importantísimo como país, que es la posibilidad de repensar esta narrativa identitaria con la que nos hemos construido y generar otra. Y desde esa otra posibilidad, entonces sí también poder cuestionar los modos en los que operamos en la vida en general, la manera en la que somos gobernados
y las construcciones que podemos hacer de forma colectiva. Thanks again to Mariana. Her work at Cátedra has been invaluable and special. It's now that I live abroad from the United States, I was simply traveling to Mexico. Now I live in Singapore, and I'm really acutely aware of how remarkable the work that she and all of the staff at Cátedra are doing, how important and vibrant and vital it is, and I'm grateful for having been asked to be a part of it at all. And I hope that if you haven't fully explored the remarkable work that they're doing, I would urge you to do so because it is extremely important. Lastly, I'll just say, watching again that film, that beautiful film by Ileana Facundo, which understands the relationship between past, present, and future, between physicality, eloquence, an articulate expression of the cinema. It's been very, very inspiring for me, and it's made me think about the possibilities of filmmaking moving forward. I'm grateful to have worked on this project with all of the filmmakers, nearly all of the films. Let me just say, literally all of the films that were produced within the workshop were of great interest and quite beautiful, and some are absolutely masterful, like the one we watched today, and I'm grateful for the participation in that. I'm also wanted to make a special recognition to Filmoteca UNAM for producing, I mean, not only selecting these remarkable clips with such eloquence that that the filmmakers were able to work with in such an interesting way, but to tolerate our abuse of those images and then help us to rescan those images after physically abusing the images in such a profound way to produce something so magnificent and beautiful and special, and I think deeply respectful to the victims of Tlatelolco, who I'll end with thinking about and remembering, and hope that they recognize through these films that what they endured has not been forgotten, and that their sacrifice for human freedom will be remembered always. And we hope that these films play a small role in acknowledging that significance. So thank you very much.